Hola, buen día. En otra sesión más sobre nuestro curso o cápsulas informativas sobre la elección de procesos electorales de autoridades auxiliares municipales, el día de hoy vamos a ver cómo y bajo qué circunstancias se pueden anular los votos tanto en una casilla como en toda la jurisdicción municipal. En un principio señalábamos que las mismas reglas, los mismos usos y las mismas costumbres que se desarrollan en una elección constitucional también tienen que respetarse aquí porque es exactamente lo mismo. Es a través del voto. El voto es universal, secreto, directo, intransferible, etc. Todas las características que ya conocemos del voto aquí se tienen que respetar. Incluso por cuestiones de legalidad también es exactamente lo mismo. Luego entonces, si vamos a llevar a cabo un proceso electoral, debemos de cuidar que la votación sea emitida el día de la jornada electoral, pues cumpliendo con todo ese respeto democrático que debemos de tener. Ahora bien, esas causales de nulidad están establecidas en nuestra Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, que finalmente es una legislación que debe utilizarse para este proceso electoral. En el artículo 68 se establecen el catálogo de nulidades que pueden afectar la votación emitida en una o varias casillas. Fíjense ustedes, la votación que pueda afectar por ser nulas en una o varias casillas. ¿Y cuál es la consecuencia si esto ocurre? Que una elección pueda cambiar de ganador si es que en una determinada casilla se anulan votos o se anulan los votos totales de la casilla. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de evitar que se nos anule una casilla, y para evitar eso es necesario que respetemos todos los principios electorales que sabemos y existen y que ustedes como autoridades municipales tienen que estar al pendiente. Sobre todo los encargados, que en este caso es el cabildo, el secretario, todas las autoridades municipales que intervienen en este proceso electoral se convierten en los guardianes y en los protectores de este proceso electoral, y que no se violente ningún derecho de nadie para evitar que una casilla o los votos de alguna casilla o de varias casillas se nos anulen, porque pueden cambiar todas las intenciones que se tenía en el caso de los candidatos que estén participando para la elección. Y lo mejor es llevar a cabo un proceso limpio, un proceso que respete la igualdad, que no haya presión sobre el electorado, es decir, que sea pacífica, que no haya ningún contratiempo y que gane el que mejor tenga representación ante su propia comunidad. Por eso es importante que cuidemos que se vaya a dar alguna nulidad de votación en casillas. Una vez viendo este preámbulo, podríamos señalar lo siguiente. El artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación establece específicamente que se anula la votación de una casilla cuando, sin causa justificada, la casilla electoral se haya instalado en lugar distinto al aprobado por, en este caso, la autoridad municipal. Todos estos requisitos deben de venir en la convocatoria. ¿Por qué? Porque en la convocatoria se establece perfectamente en qué lugar, en qué domicilio se va a encontrar la casilla electoral. Y por supuesto que como son documentos públicos, ahí vamos a saber perfectamente bien en dónde está ubicada. ¿Y qué sucede si al final de la elección, si la casilla, por ejemplo, se ordenó se instalara en Guillermo Prieto número 100 de X colonia y de tal comunidad? Y luego al final de la jornada electoral, cuando se llenan todos los documentos, se da cuenta de que esta casilla ya no se encontraba en Guillermo Prieto número 100, sino en otro lugar. A priori,
o como principio, así como de manera muy gramatical, pudiéramos decir, pues es cuando se cumplen los requisitos para iniciar el análisis si se anula la votación recibida en esa casilla. Por lo tanto, es muy importante que las autoridades municipales desde un principio señalen exactamente el domicilio donde se va a llevar a cabo la votación o dónde se va a colocar la casilla electoral y que bajo ninguna circunstancia vaya a haber alguna modificación. Si la hay, se tiene que documentar perfectamente bien cuáles son las razones, cuáles son los motivos y a dónde se va a trasladar, pero también es indispensable que se informe, que haya una cadena informativa para no confundir a quienes vayan a votar, que haya cartelones, que haya comunicación social, redes sociales, etc. De lo que se trata es que todos participen en la votación, de que todos estén ahí y de que no se vaya a confundir o que con una mala intención vayamos a poner una casilla en el documento oficial en determinado lugar. Hablo de, por ejemplo, Guillermo Prieto número 100, cuando nosotros sabemos que Guillermo Prieto número 100 no existe, por ejemplo, y que la coloquemos en algún otro lugar. No. Lo recomendable es que no haya ninguna confusión al respecto. Por otro lado, también existe la posibilidad de anular la elección en una casilla cuando, sin causa justificada, se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Es decir, si por alguna razón, pero no está justificado, a una gran cantidad de ciudadanos que tenían la posibilidad de votar, porque hay una lista de cuántas personas pueden votar, y si llega una cantidad importante de personas y simple y sencillamente sin justificar no se les deja votar, pues también se abre la posibilidad de que se pueda anular la elección. Esto es, hay razones también importantes por las cuales una persona no puede votar. Si llego en estado de ebriedad, en estado de drogadicción, si estoy generando un conflicto, si estoy influenciando, si los estoy presionando, por supuesto que el presidente de la casilla o las autoridades electorales que integran la casilla pueden retirarme, incluso pedir el auxilio de la autoridad municipal para que me retiren. Y aunque tenga el derecho de votar en esa casilla, por supuesto que ellos me pueden permitir que no pueda votar, o que no llevo los documentos que me pidieron para justificar, por ejemplo, mi residencia, etcétera, cosas por el estilo. Es decir, que no cumpla con los requisitos que se establecen en la convocatoria y que por ese motivo no pueda votar y no me dejan. Bueno, tengo que justificar el por qué no va a votar tal persona o tal número de personas. Eso es importante, porque si no lo justifico, si es injustificado, entonces va a traer como consecuencia que se empiece a estudiar la posibilidad de anular la votación en esa casilla. Por otro lado, también es importante señalar que cuando la votación se reciba, es decir, que el día de la jornada electoral se encuentren otras personas que no están autorizadas para recibir la votación, hablo del presidente, los escrutadores, el secretario, los vocales, etcétera, no sean los que están en los documentos que autorizó el ayuntamiento, también se abre la posibilidad de que ellos sean autoridades ilegítimas y como consecuencia no estén autorizadas para recibir el voto. En este caso, también se puede anular la votación, pero hay que observar porque también es cierto que si el día de la jornada electoral no llegan los titulares, entonces las casillas pueden recomponerse con los ciudadanos que se encuentran en la fila, pero que sean de esa residencia, que sean de ese lugar. Entonces, por lo tanto, es importante analizar que si la votación se recibe por personas diferentes a las que había autorizado el ayuntamiento, el cabildo, entonces hay que verlo para ver si era posible, si es legal el corrimiento. Si no fue así, entonces se abre la posibilidad de anular la elección. Por otro lado, también existe otra causal que dice que cuando la votación se reciba en fecha diferente, es decir,
Supongamos que empiecen a las 10, 11 de la mañana a recibir la votación, 9 de la mañana. Entonces, el presidente, el secretario y los que siguen, que integran la mesa directiva de casilla, se les ocurre abrir a las 7 de la mañana. En estos casos, los votos que se reciban no serán válidos. Y si se recibe una gran cantidad de votos en ese momento, pues entonces es sospechoso y se abre la posibilidad de que se anule la votación recibida en esa casilla. Aquí es importante observar la convocatoria y a partir del momento en que ésta autorice la apertura y la recepción del voto es cuando los integrantes de la mesa de casilla están facultados para recibirla. De lo contrario, es mejor no hacerlo para evitar una violación a los derechos políticos electorales o una violación al proceso electoral de elección de autoridades auxiliares municipales, y es mejor esperarse hasta las horas indicadas y cumplir con todos los requisitos de la convocatoria. También hay otra causal por la cual se puede anular la elección, y esto es cuando se ejerza violencia física o moral sobre las autoridades o los particulares que se encuentren en la fila. Si alguien llega y a la fuerza se lleva la urna, la tumba, es decir, que ponga en riesgo todo lo que se encuentra ahí, entonces también en esos casos a veces puede llegar a concluirse que la votación recibida es nula. Esto es importante y sobre todo debemos de tomar en cuenta que se debe de resguardar por parte de las policías el orden público en las zonas donde se va a recibir la votación y evitar que ocurra este mal momento que pueden vivir los integrantes de una casilla y los ciudadanos que están queriendo votar ahí. Pero cualquier conato de violencia que se dé, y si se demuestra que se puso en riesgo la votación o no hay certeza o seguridad de que se haya respetado el derecho a la votación, o que la mayoría de las personas que se encontraban formados y que como consecuencia de esto, por ejemplo, ya no regresaron a votar y sea una gran cantidad de los votantes, entonces puede llegar a la conclusión de que fue intencional y que no haya validez en los votos que se hayan emitido en esta casilla. Otra de las causales también que dan motivo para la anulación es cuando se emite el sufragio sin contar con la credencial para votar con fotografía o sin contar con el documento que la convocatoria establezca para poder llegar y votar. Supongamos que, en términos generales, dicen que hay que presentar la credencial para votar con fotografía del INE. Pero hay algunos otros municipios, como por ejemplo, recuerdo Tecomán, hace 3 años, en los poblados del Real, no existe un padrón electoral. Entonces, ahí la convocatoria establecía que tenías que llegar y justificar tu residencia y tu domicilio, pues con el permiso del ayuntamiento si encontrabas trabajando en alguna enramada que era de tu propiedad, o con cualquier otro documento que justificara que tú estabas en ese domicilio, y de esa manera tú podías acceder al voto. Pero ¿qué pasa si ese documento no hay y finalmente te dejan votar? En esos casos hay que tener cuidado porque también es motivo de que se anule la elección. Por otro lado, se impide el acceso a los representantes de los candidatos. Hay que recordar que de acuerdo a la convocatoria, cada candidato puede tener a un representante y a un suplente. Y si de manera injustificada no se permite que estos representantes estén el día de la jornada cuando se reciba la votación, también es causa de nulidad de una elección. Por otro lado, que el día de la jornada electoral, pues al sacar las cuentas de los votos que cada uno de los candidatos vaya sacando, si hay un error en el cálculo, sacaron mal sus cuentas, bueno, pues también puede dar causa a que se anule la elección. O también si hay alguna trifulca, lo que sea, y los votos son resguardados y de alguna manera se ve que han sido violentados, y si se puso en riesgo la elección, entonces también en esos casos se puede anular. Así como también hay una de las últimas causales de nulidad de la elección, es cuando se incumplan las reglas específicas del cierre de la votación de casilla. Por ejemplo, se cerró antes,
se cerró después de la hora indicada en la convocatoria, cerraron, abrieron por momentos, etcétera, sin causa justificada y no haya mediado ninguna razón, que no haya incidentes, que no haya una justificación razonable del por qué estuvieron cerrando y abriendo, en estos casos también puede dar lugar a que haya una nulidad de la elección. Y finalmente, si existen causas graves que den motivo que durante este proceso electoral que se está llevando a cabo se hayan violentado los derechos políticos en general, se haya ocultado información importante para que ciertos candidatos no participaran, o que una vez participando fuera inequitativa la contienda, o que los integrantes del ayuntamiento intervinieran visiblemente y sin respeto a los principios de autonomía, a los principios de equidad en la contienda, si lo violentan, entonces puede dar lugar a una nulidad de la elección en todo el municipio del proceso electoral de autoridades auxiliares. Es decir, violaciones graves al proceso electoral para seleccionar autoridades auxiliares municipales puede traer como consecuencia la nulidad de la elección. Por supuesto que la nulidad de la elección es lo menos que quisiera llevar a cabo el tribunal, lo menos que quisiera analizar. ¿Por qué? Porque en democracia lo que se quiere es que no haya conflictos, porque es la voluntad del pueblo y las autoridades en lo único que están interviniendo es para analizar y tener control de la legalidad. Pero quien ordena, quien manda, quien lleva a cabo el procedimiento, pues son los propios ciudadanos. En este caso, guiados por la autoridad municipal. ¿Y por qué es esa guía? Porque se está escogiendo ¿a quién? Autoridades municipales. Pero son autoridades que realmente son integrantes del propio ayuntamiento para una relación directa con la ciudadanía. Pero en este caso, como es esa relación directa y tiene interacción prácticamente de cara a cara con los ciudadanos, se le toma en cuenta al ciudadano, al habitante de la región. Bien podría ser, como en algunos otros casos o en algunos otros momentos, que estas autoridades auxiliares eran electas directamente por el cabildo y por el presidente municipal y no tomaban en cuenta a la sociedad. Desde hace muchos años ya se toma en cuenta la participación de la sociedad a través de un proceso electoral común, tal y como lo conocemos, con las mismas reglas y los mismos principios. Es por eso que es importante que analicemos que estos procesos deben ser también limpios, porque se pueden anular. Y hay que evitar cualquier causa que nos pueda anular una elección procesal, por diferentes razones. Primero, porque se violenta el principio de democracia que está en la Constitución estatal y en todos los reglamentos y normas municipales. Lo menos que el ayuntamiento quiere es tener impugnaciones por esos procesos electorales municipales y sobre todo porque ellos entran de inmediato a trabajar con el actual ayuntamiento. Y ese enlace que tiene con la sociedad del ayuntamiento, por supuesto que requiere esos intermediarios. Sin embargo, en cada proceso electoral hay conflictos y el tribunal electoral tiene que entrar a trabajar en ello. Pero no con esto queramos decir que ya no va a haber problemas. No, no es así. Siempre los hay y siempre hay dudas y siempre el tribunal está resolviendo conflictos electorales de autoridades auxiliares. Pero debemos de cuidar y debemos de evitar aplicar la pena capital, que es la nulidad de una elección. Es lo que menos se debe de hacer. Hay muy pocas en México que se hayan dado, sobre todo a nivel gubernatura. Pero ojalá y nunca se dieran las nulidades de elección, porque también representa un costo, representa un enfado social y eso no puede ser posible. Hasta aquí vamos a dejar esta plática del día de hoy. Nos vemos para la próxima y última cápsula informativa sobre el proceso electoral de las autoridades auxiliares. Es cuanto.